Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360 conversando con Felipe Chapman acerca de diversos temas. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través del @EcoTVPanamá. En esta ocasión vamos a hablar de un tema para muchos complejo, porque no necesariamente se entendió o se entiende, y digo entendió porque se dio hace algunos años, pero hoy apareció una noticia en los medios sobre el relleno que pretende hacer la Empresa Nacional de Autopistas, que es la empresa tenedora de los corredores, a través de la cual la estructura que se formó para la adquisición de los corredores o la recuperación de estas concesiones dadas a empresas extranjeras. Según el gobierno anterior, había que nacionalizar los corredores, pues, según lo que recuerdo, en los contratos que se firmaron, esos contratos no daban la posibilidad de que en un futuro cercano los corredores pudieran ser panameños. Quisiera entender y que nos permitiera a nosotros pues, y a nuestra audiencia entender un poco cuál fue realmente la razón detrás de esta nacionalización o adquisición de los corredores y al final cuál ha sido tal vez la consecuencia o el resultado de esta transacción. Mira, a ciencia cierta no sé qué fue lo que lo motivó. Se esgrimieron pero muchísimos argumentos, los cuales a mi juicio ninguno era realmente convincente, lo cual a mí me dejó con más dudas de las que tenía antes que inclusive se iniciara el debate. Saquemos unas cuentas sencillas. Se compran hace un poco más de 3 años a través y se pagan, se cancela esa compraventa a través de la emisión de deuda a través de bonos públicos de unos 1.200, 1.250 millones de dólares. Correcto. Paradójicamente, las noticias que salen en los diarios hoy se está hablando de estos famosos rellenos porque el flujo actual de lo que se ingresa de los corredores, de lo que generan los corredores, se tiene que usar en su totalidad para servir la deuda. Entonces, la pregunta entonces, ¿qué hicimos? O sea, ¿para qué hicimos la operación? Los compramos para pagarle a tenedores de bonos. Yo pienso, y lo dije en aquel entonces, se lo comenté inclusive directamente a las autoridades de turno en ese momento, y lo dije públicamente, yo creo que estaban dadas las condiciones para sentarse a renegociar los contratos. Hombre, pongamos un ejemplo. Ya, y hay herramientas jurídicas para ello. Por ejemplo, se está hablando mucho del centenario del canal, de los, creo que son 34 años de la firma de los tratados del canal Torrijos-Carter. Es decir, pudimos negociar con los Estados Unidos la recuperación del canal. Y no íbamos a poder negociar con 2 empresas privadas la recuperación de 2 carreteras, de 2 autopistas. Yo creo que queda poco más que añadir ahí, ¿no? ¿Qué beneficio nos ha dado? Una transacción que no mucha gente entiende, o sea, el esquema. Yo la entiendo perfectamente. Una transacción complicada, porque uno dice. Primeramente, cuando se planteó, a mí no me gustó, y después, bajo los términos y condiciones que se dio, menos me gustó y me dejó mal sabor. Hasta ahí te puedo comentar. ¿Cuál ha sido la consecuencia hasta hoy? O sea, Mira, hasta ahora la consecuencia es que tenemos 1.250 millones de dólares en deuda adicional que tenemos que pagar. ¿Y qué beneficio nos ha dado? No, yo no creo que haya aumentado la eficiencia de los corredores. Es más, sin ser un experto, ¿no? Yo creo que ahora se está hablando de un relleno para ampliar los corredores y no hemos todavía ni solucionado los cuellos de botella que hay en los peajes en 3 años. Y si uno observa las filas y el congestionamiento en los peajes, ya sea entrando a la ciudad o saliendo de la ciudad a distintas horas del día, ya sea en la mañana hacia la ciudad o en la tarde saliendo, lo único es que han empeorado. O sea, yo pienso que fue un mal negocio para la nación. No es el único. O sea, definitivamente que no es el único. Hay una lista larga de malos negocios para la nación donde yo creo que los criterios que se utilizaron, no solamente de asignación de recursos ajenos, es decir, había un rol fiduciario de cuidar dinero que no le pertenece a las personas que tenían que tomar esas decisiones, que lo asignaron, creo yo, con un mal criterio de asignación de recursos. Y lo que sucede en este país, aquí no hay rendición de cuentas. Simplemente el dinero ajeno se utiliza, se asigna, se regala y aquí no ha pasado nada y no se rinden cuentas. Bueno, hemos hablado. Y no solamente que no se rinde cuentas y que no hay consecuencias ni legales, sino en otros países, aparte de consecuencias legales que hubiese, habría pérdida de reputación, habría sanción social y en adición le dice, y además usted tiene que devolver el dinero, una penalidad y el costo de oportunidad de la nación de no haber tenido ese dinero. La pregunta es, ¿eso sucederá en Panamá? ¿Algún día sucederá?
y veremos que estos miles de millones de dólares regresen a las arcas públicas o tendrán que pagar las generaciones de nuestros hijos o de nuestros nietos, porque estos son deudas, algunas contratadas a 30, 40 años o más plazo, que se tendrá que pagar y con por poca muchas rendición generaciones. de cuenta, como usted dice, porque ni siquiera hay un nivel de transparencia que nos deje satisfechos. Ok, estas son las razones, Ricardo, querido pueblo además, panameño, por las cuales tomamos esta decisión y aquí las mostramos para que ustedes vean que era la mejor alternativa que teníamos. Ni siquiera tenemos esa impresionante oportunidad. que son explicaciones políticas supremamente superficiales. A nadie se muestra, hombre, aquí hubo un análisis económico, financiero o de rentabilidad social para el país. Si lo hay, no lo han compartido. O sea que ante la ausencia de esa información uno tiene que concluir que son rendimientos o rendimientos pobres o rendimientos negativos para la sociedad. La pregunta es si esas personas en su asignación de recursos privados hubiesen tomado las mismas decisiones. Al volver en Eco 360, impacto financiero, criterio de inversión y competitividad versus corrupción. Ya regresamos. Eco 360.